Compañero natural, te hemos subido esta parte de una lección gratuita de la formación de experto en culturismo natural del bloque de powerlifting que imparto y que recién hemos subido hace poco para que puedas ver una parte, y en la descripción te dejaremos acceso al curso que a mí, al menos como ya sabéis todos, me ha cambiado la vida. Espero que la disfrutes y dentro vídeo. ¿Por qué tenemos esta obsesión con levantar objetos pesados, no? Si levantamos la vista ligeramente atrás, unos cuantos de miles de años, por decir una fecha, desde siempre ha existido ese afán en el hombre por demostrar su fuerza. ¿Y por qué en el hombre y no en la mujer? Desde siempre, por estas diferencias hormonales que ha habido entre uno y otro, eso al final ha hecho que el hombre haya desarrollado una mayor fuerza, una mayor masa muscular, que es lo que le ha empujado a que sea el que lucha contra las personas de otras tribus, luchas a muerte, ¿no? Como pasaba antes, el que se dedicaba a cazar, el que se dedicaba a buscar comida, a trepar los árboles, a construir las casas en las que vivieran, ha sido el que al final siempre ha hecho todas las acciones físicas. Bueno, no sé si todas, no podemos saber exactamente cómo era el reparto de tareas hace miles de años, pero entiendes la idea, ¿verdad? Entonces, al final esto ha hecho que la diferencia cada vez vaya siendo mayor a lo largo de la evolución, y a día de hoy pues hay una clara diferencia a nivel físico, nos guste o no, entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Especialmente en el tren superior. Entonces, pues hace ya muchísimo tiempo, en los Juegos antiguos, en los Juegos Olímpicos antiguos de Grecia, los tíos eran súper listos y ya inventaron unas halteras que eran como unas mancuernas pequeñitas que se ponían en las manos en el salto de longitud para ayudarse a reequilibrar el centro de gravedad e impulsarse más en ese salto que daban al final y tener un mayor rendimiento. Así es como usaban al principio las halteras, las pesas. Qué manera más diferente, ¿no?, a como las usamos hoy en día. Y como digo, antes la fuerza era una cualidad indispensable para sobrevivir. Hoy en día no, después de la revolución industrial ya nosotros hoy no nos hace falta fuerza para comer, simplemente la fuerza de abrir el frigorífico y zamparnos lo que queramos, nos construyen la casa otras personas, en fin, la fuerza no nos hace falta prácticamente para nada a nivel de supervivencia, como digo. Y bueno, en 3600 a.C., fijaos cuántos años hace, ya los emperadores chinos empezaban a realizar ejercicios con pesas. Y poco después, en el 1600 a.C., aprox, todas estas fechas no pueden ser muy exactas, la dinastía Zhou, Persia, Irlanda o Egipto ya empezaban en sus ejércitos a entrenarlos con sacos de arena o tener entrenamientos más programados, ¿sabes? Y ahí ya empezaba, como digo, al final la fuerza era para que los ejércitos de uno u otro tuviesen una ventaja frente al otro y no morir, como digo, pura supervivencia. Poco a poco este deporte fue pasando de supervivencia a un deporte, de verdad. Poco a poco estas acciones fue pasando la fuerza de una supervivencia a un deporte. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó? Pues que Grecia, en el siglo VI a.C., se llamó la era de la fuerza. Es cuando ya empezaron a realizar competiciones de masa de piedra, lanzando masas de piedra. De hecho, esta piedra que ves aquí arriba a la derecha se llama la piedra de Bibón, que supuestamente pesaba 143,5 kilos. Bueno, supuestamente no. A día de hoy sigue estando en un museo y cuenta la leyenda que un hombre, Bibón, la cogió y se la puso por encima de la cabeza, porque esas letras que veis ahí significan que a mí, hablando de la piedra, me lanzó un hombre por encima de la cabeza, ¿sabes? Eso es lo que significa, ¿no? Pues si es verdad o mentira, o lo escribió alguien para hacerse el chulo, pues nunca lo sabremos, pero es eso lo que cuenta. Hipócrates estudiaba el desarrollo físico en aquel entonces y escribió una cosa bastante graciosa y atrevida. Escribió: el que utiliza esto se desarrolla y quien no lo utiliza está desperdiciando su tiempo. Fíjate qué frase más atrevida, ¿no? Te recuerdo que antes no era como ahora la cosa.
A la persona que decía que la Tierra era redonda y no plana, la mataron. ¿Ok? Entonces, decir una cosa que en su momento no cuadraba con el ideal de la sociedad era algo bastante atrevido. Hipócrates escribió esto. De hecho, a día de hoy, imaginaos que en Escuela de Culturismo Natural decimos quien entrena es inteligente y quien no entrena está perdiendo el tiempo. La que nos caería, ¿verdad? Pues imaginaos a Hipócrates la que le tuvo que caer en su día. Comienzos de los levantamientos con las barras. En el siglo XIX, Alemania, Austria, Polonia y Checoslovaquia realizaban exhibiciones de fuerza en tabernas. Cogían una barra de hierro y a los lados ponían esferas de metal, que no serían barras simétricas y calibradas como las que conocemos hoy en día, ¿de acuerdo? Y realizaban exhibiciones ahí en las tabernas, como, pues, bueno, a modo bestia, como se hacía antes todo, no eran tan civilizados como somos ahora, hacían esas exhibiciones, ¿no? Y justo a finales del siglo XIX se organizó el primer conjunto de halteristas, porque la halterofilia surgió antes del powerlifting. De hecho, el powerlifting se le llama el primo de la halterofilia, ¿sabes? Y Eugene Sandow, este seguro que a lo mejor te suena porque está más relacionado con el culturismo, se le denomina el padre del culturismo moderno, y acostumbraba a medir las estatuas de mármol de la antigua Grecia, medía las estatuas, estas estatuas típicas, ¿no?, con cuerpos bien esculpidos, e intentaba imitar ese cuerpo de las estatuas. Eugene fue la primera persona que buscó esa apariencia física para posar, ¿ok? Simplemente como exhibición. Fue la primera persona que hizo esto, y por eso se le llama el padre del culturismo moderno. Y él escribió un libro que se llama Fuerza y cómo obtenerla, y fíjate lo que escribió. Pesos hasta 80 libras, que más o menos son unos 40 kilos, vamos a poner la mitad, debe levantarse por 10 repeticiones. Peses lo que peses, lleves lo que lleves, así es como se escribía. De 80 a 100 libras deben levantarse con 6 repeticiones, y los pesos superiores a 100 libras han de levantarse 3 veces. Así es como empezó la programación del entrenamiento, que es diferente a como es hoy, ¿no? Una curiosidad es que en inglés halterofilia es weightlifting y powerlifting se le llama igual en todos los idiomas, ¿no? Y se dice que realmente los nombres deberían estar intercambiados. ¿Por qué? Porque el powerlifting significa levantamiento de potencia y halterofilia significa levantamiento de peso. Y en realidad en la halterofilia es donde se expresa una mayor potencia, ¿de acuerdo? Tienes que aplicar un montón de potencia para llevar la barra encima de ti. Sin embargo, el powerlifting, aunque tu velocidad intencional sea aplicar la máxima, la potencia que se aplica es muy pequeña, ¿de acuerdo? En la curva fuerza-velocidad famosa, habría que mover la barra bastante más rápido de lo que se mueve a un 1 RM para que la potencia sea mayor, ¿no? Entonces, bueno, por eso se dice que el powerlifting se debería de llamar el levantamiento de peso y la halterofilia levantamiento de potencia, ¿no? Bueno, un simple detalle interesante. Y ya llegamos a la época de Arnold, la época de Gold's Gym, que fue Arnold junto a otros de sus compañeros, aunque promovieran el culturismo, también promovieron en powerlifting. Ellos ya levantaban pesado desde el principio y empezaron a realizarse competiciones entre gimnasios, entre gente de los gimnasios, de levantar peso, ¿de acuerdo? Y así es como se originó al principio el power, como una manera de levantar peso, de exhibir tu fuerza sin tener que hacer los movimientos complicados de la halterofilia que requieren un aprendizaje, una movilidad, un tiempo bastante grande. Y ya llegamos al momento histórico actual. Hace 50 años fue cuando se fundó la Federación Internacional de Powerlifting, la famosa IPF, que es en la que nos vamos a basar. Todo lo que hablaremos del powerlifting, de normas, de categorías y todo ello, será en la IPF, ¿vale? Que al final es la competición más conocida y en la que se realizan controles antidoping, ¿de acuerdo? Es algo que cambia bastante la película, como ya sabemos, ¿no? Entonces es de la que vamos a hablar. Entonces aquí tienes un escenario de halterofilia. No te preocupes, el de powerlifting sería prácticamente igual, simplemente que estas dos mesas alargadas de abajo a la izquierda no estarían, y simplemente estos tres jueces, que son los chicos que están sentados en una mesa, cada uno separado de las demás personas, los dos de los laterales estarían arriba, estarían al fondo. ¿Para qué? Para ver el movimiento desde perspectivas diferentes entre los tres, ¿de acuerdo? Entonces los competidores
estarían pues por atrás o por al lado, en la zona de calentamiento, tapado por una cortina, siempre no están de cara al público, y conforme le van llamando, pues salen y hacen el intento de levantamiento, ¿no? Entonces, cuando tú haces el levantamiento, los jueces te dan una luz blanca o una luz roja, dependiendo de si ellos piensan que lo has hecho bien o no, si has cumplido las normas. En halterofilia te pueden dar un nulo simplemente porque la técnica no les haya parecido bien, a nivel de una técnica de calidad. En powerlifting no, da igual cómo levantes, a nivel de que chepes la espalda o que se vea un levantamiento feo, mientras cumpla las normas mínimas que existen. Entonces, en el powerlifting te pueden dar luz blanca y necesitas mínimo 2 luces blancas, es decir, que 2 jueces te den el movimiento válido para que sea válido. Si 2 jueces te dan un movimiento no válido, luz roja, pues no es válido y no vale, ¿de acuerdo? Como ves aquí en la imagen de la derecha es muy simple, ¿no? 3 luces blancas, válido. 2 luces blancas, válido. 2 luces rojas, no válido. 3 luces rojas, no válido. Al final mayoría, ¿no? Donde haya mayoría de luces, eso es lo que tendrás.